de Teshuvah TV y Roca Eterna en Haines City, Florida. Un honor estar con ustedes, de verdad. Continuando nuestros estudios de las parashá semanal y de los estudios bíblicos que estamos haciendo acá. El sábado, ¿quién enseña usted? El sábado que tienen planificado. Ok, voy a regresar el sábado. Esta mañana estuvimos enseñando los mandamientos de la parashá Emor y la parashá semanal, la porción semanal de Emor contiene 63 mandamientos. Estamos estudiando los mandamientos, 613 mandamientos en los libros de Moisés y estamos conectándolo con el Nuevo Testamento. Estamos conectando, entendiendo el mandamiento. Entonces, esta mañana pudimos cubrir 63 mandamientos de los 613. Me tomó 2 horas. Impresionante. Estaba yo completamente explotado después de eso. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre. Sabemos que tú eres justo, santo, fiel, poderoso, con tu palabra y tu juramento y tus promesas. Te damos gracias por Yeshua, nuestro Mesías, a tu Hijo divino, en la cual tú has enviado para que nosotros podamos llegar a ti. Te damos gracias por tu Torah, por tus mandamientos, por tus estatutos. Te damos gracias por la bendición que tú nos has dado poder estudiar más para acercarnos más a ti y aprender más de tu santidad. En el nombre del Mesías, Yeshua, amén. En esta noche vamos a estudiar Hechos capítulo 2, pero no voy a cubrir capítulo 2 en realidad. Voy a leer algunos versículos de Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el día cuando se reconoce, cuando se llama en hebreo Matan Torah, cuando se dio la Torah al pueblo de Israel. Es cuando se conmemora. Los 10 mandamientos fueron dados en este día. Hay unas reglas, hay una liturgia. Generalmente las personas no conocen la liturgia, no están al tanto de la liturgia que se hace. La liturgia proviene del templo. En realidad no hay un procedimiento de la fiesta como Pascua. En Pascua hay un procedimiento ya establecido. En Shavuot en realidad no lo hay. Es solamente la presentación de los frutos. Primeros frutos, las primicias y cómo se hacía en el templo. Cuando leemos Hechos capítulo 2, entendemos el capítulo como el día en el cual el Espíritu Santo cayó sobre las 3,000 personas. Y les quiero recordar que no había un gentil en ese lugar. Todos eran israelitas o prosélitos. Un prosélito es una persona que está haciendo la transición de lo que es gentil a una persona que es de la conciudadanía de Israel. Lo único que necesitaba él era circuncisión nada más para ser considerado el miembro completo de la casa de Dios en el primer siglo. Entonces, cuando leemos el libro de Hechos, nos enfocamos en lo que se llama el Espíritu Santo, que fue derramado en un pueblo que conocía la santidad del templo. Todos estaban guardando una de las fiestas, 3 fiestas: Pesach, Shavuot, Sukkot, 3 de las fiestas. Después está Yom Teruah, el día de trompetas, que es una santa convocación, y también Yom HaKippurim, Yom Kippur, que es otro día santificado, una santa convocación. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a estudiar las fiestas, tenemos que considerar lo que es agrícola, el concepto agrícola. Pascua tiene que ver con la cebada, Shavuot tiene que ver con el trigo y también con los primeros frutos que se colectan desde diciembre, Hanukkah, hasta el voto que se tiene que cumplir ahora para Shavuot. Los votos nazarenos se anunciaban la terminación de ellos para Shavuot. Y después de ese Shavuot, Pentecostés, se comenzaban los nuevos votos y tenías hasta Hanukkah, diciembre, para entonces poderlos anunciar y terminarlos. Había un protocolo. La agricultura, si tú tenías la siembra, tenías hasta Shavuot para presentar los primeros frutos, Bikurim, y después la segunda parte de la tierra, como el olivo y otras cosas así, lo podías presentar como diezmos hasta Hanukkah. Y también man, I was talking English all day long and today I can't say anything in Spanish. Cada vez me pasa lo mismo, pana. Cuando hablo inglés mucho, después no pienso ni en español ni en inglés. Sí, de un segundito y después. Entonces, en Sukkot se encuentra lo que es cuando se recogen toda la siembra al fin del año agrícola, que ocurre en el mes de Tishri. Vamos a leer el libro de Hechos capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés,
Estaban todos unánimes. La pregunta es esta: ¿por qué si Yeshua muere, resucita y estuvo con ellos 40 días, por qué están guardando fiestas de trompetas, Pentecostés, si tú no puedes guardar Pentecostés si no guardas Pascua? Si Yeshua resucitó y anuló todo, como se dice en los sistemas religiosos, entonces ¿por qué los discípulos están en el día de Pentecostés? Porque Yeshua les dijo que esperara hasta ese día. ¿Okay? Ese es el día en el cual la costumbre y la tradición dice que David murió. El mismo día que nació. Esa es la tradición. Yo no vi a David nacer, ni lo vi morir. Así que yo no sé. Eso es lo que se dice el judaísmo. Solamente un pedacito de información para hacerlo pensar. ¿Okay? Pero este es el día en el cual la Torah fue dada en el monte Sinaí. Este día es importante. ¿Cuáles son una de las cosas que se hacen en el día de Shavuot? Ustedes lo van a celebrar y es un protocolo. Rafi te envié un sidur sencillo. Y ese día es cuando nosotros celebramos nuestra liberación de la esclavitud, del exilio, de la muerte, de la vergüenza. Y básicamente entramos a una nueva creación para convertirnos en los hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, ese es el día que celebramos nuestra liberación con la constitución del pueblo, que es la Torah. La Torah es la constitución del pueblo de Israel. Por eso cuando se leen los 10 mandamientos, todo el mundo se levanta, nadie se sienta. Porque los mandamientos, Dios, los 10 mandamientos, es el Eterno que está hablando al pueblo y nadie se sienta cuando el rey habla. Que así, recuerden eso cuando lean los mandamientos el día de Shavuot. Esto no es una fiesta por hacer una fiesta sin leer el mandamiento. ¿De qué sirve guardar Pentecostés si no se leen los mandamientos? Es recordatorio de lo que se llama el Matan Torah. ¿Ok? Entonces, leemos. Dice, lector, por favor. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ok, toda la casa. Vamos a establecer qué es la casa. Será una casa sentado porque dice el aposento alto. Muchas personas piensan que el aposento alto tiene que ver con lo que es una casa regular. Si tú piensas que 3,000 personas que escucharon el mensaje caben en una casa del primer siglo, en lo que es la arquitectura del primer siglo, pues honestamente estamos no estamos pensando bien. Porque en Israel yo pude ir a algunas casas arqueológicas del primer siglo y es imposible que las personas estén ahí. Ahora, la casa. Puede leer Ezequiel capítulo 43, versículo 10, por favor. Depende del tipo de traducción. La aplicación que ven aquí es la aplicación de nosotros del templo. ¿Ok? Lea el versículo 10, por favor. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. ¿Ok? Y avergüenza. El templo, el mismo Ezequiel define la palabra casa. La casa, Har Habaita. La montaña de la casa. Beit Hamikdash. Beit, casa de la presencia. Hamikdash. Entonces la expresión, la casa, no era una casa regular, porque aquí no caben 3,000 personas. Y una casa en el primer siglo era un tercio de esto. Entonces localizar geográficamente lo que es la casa. Har Habayit. La montaña de la casa, en hebreo. ¿Ok? Aquí estamos viendo. Nosotros, déjame ponerlo en español, déjame ir aquí rapidito para ponerlo en español, lo pueden leer conmigo. Esta aplicación ayuda mucho porque la aplicación te da algo visual. La ciudad es santa, el templo es santo, la casa es santa. Ese es el aposento alto. El aposento alto que habla la Biblia es el templo. ¿Ok? Cuando necesito las cosas que trabajan, no trabajan. Monte de los Olivos. No trabaja todavía, ahí va, eso. ¿Ok? Ese es el aposento alto. ¿Por qué le dicen aposento alto? Porque estaba en el monte, en una montaña, a la cima de la montaña. Si lee el versículo 12 del capítulo 43 de Ezequiel, te dice eso. Versículo 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Sobre la cumbre del monte. Quiere decir que Moriah, la montaña de Moriah, la montaña que Dios enseña, Moriah, ahí donde viene la raíz de la palabra Moré, entonces ahí se encuentra el aposento alto. Que sabemos entonces que todos están unánimes juntos.
Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron allí? ¿Cuál era el protocolo para ellos subir a Jerusalén? Porque las fiestas es una invitación del Eterno para que el pueblo de Israel suba. ¿Ok? El versículo 3, por favor. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, vamos a hablar qué son las lenguas aquí. Siempre hay mucha controversia de eso. Pero en el contexto, en lo que es el contexto, los educadores entienden esto. Esto no es algo que yo estoy inventando. Los educadores, vamos a hablar de los scholars, la gente académica entiende que la palabra lenguas en este lugar es idiomas, glosa. Y si seguimos leyendo vamos a saber por qué. Voy a seguir leyendo. Dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Obviamente es un idioma que está hablando aquí, ¿ok? Y dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, no son galileos todos los que hablaban. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada una de nuestra lengua en los que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia y Judea, Capadocia, en el Ponto y Asia, Frigia, Pinfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos que residen tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Entonces obviamente el texto mismo define qué lengua estaban hablando allí. ¿Qué encontramos hasta el momento en los primeros 13 versículos? Primero, ocurrió durante un tiempo específico. Yo fui predicador pentecostal, fuego pentecostal. Yo fui predicador pentecostal. Y yo no sabía que el título Pentecostés provenía no de este evento, sino del 1914, Azusa Street, hubo un avivamiento y de ahí salió la denominación pentecostal. ¿Cómo es posible que yo soy un predicador pentecostal en aquel tiempo y no sabía el momento ni el día cuando el Espíritu Santo cayó bajo el pueblo de Israel aquí? Eso me hizo pensar mucho. Y yo dije, no me estoy educando porque no estoy representando lo que yo digo que soy pentecostal, pero no sé cuándo el día ocurre. Si tú eres pentecostal, el día de Pentecostés debe ser el día más importante en tu denominación, ¿no? Entonces, eso me ayudó a mí, me provocó a buscar. Entonces, sabemos que ellos estaban en un lugar, la casa, el templo. Claramente, la palabra casa se refiere al Beit Hamikdash, al templo. En el templo se hacía una liturgia, se hacían unos servicios. Vamos a Levíticos capítulo 23, versículo 15 al 21. Ahí se encuentra el mandamiento, eso lo leímos esta tarde, el mandamiento del 15 al 21 de celebrar la fiesta de Pentecostés. Esto es una invitación del rey a su pueblo Israel. Que Israel es el huésped de Dios en su tierra, en su ciudad. Nadie pagaba renta durante la fiesta en toda la ciudad. Todo dentro de la ciudad era santo. Vamos a leer. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas. Cumplidas serán. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el grano a Adonai, una ofrenda. Esto se convierte ahora en uno de los diezmos que se ofrecían en el templo. Entonces hay personas que hoy día, yo tuve un argumento, fue amigable, con una persona, una señora en Facebook, que me estaba diciendo que ahora ellos pueden celebrar Shavuot. No solamente está ella celebrándolo un mes anterior, porque ella sigue un calendario diferente, pero está agarrando los frutos de la tierra en Estados Unidos y ofreciéndolo para Shavuot, cuando la Biblia es clara que las 7 especias son las que se dan en la tierra de Israel, y lo vamos a verificar ahorita. ¿Ok? Dice el versículo 17, no crean nada de lo que les digo, validen todo lo que les digo, ¿ok? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocido con levadura, como primicias para Adonai. Ofreceréis el pan, 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocaustos a Adonai.
con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida, olor grato a Adonai. Ok, pero un momentico. Pero aquí en Hechos capítulo 2, estaban en el templo en el día de Pentecostés. Quiere decir que lo que estaba ocurriendo aquí, estaba ocurriendo acá. Y eso, o sea, uno se hace la pregunta. Entonces, si Yeshua murió y resucitó, ¿por qué los sacrificios todavía estaban vigentes 40, 50 días después que Yeshua muere y resucita? Y después, 28 años después que Yeshua muere y resucita, en Hechos capítulo 21, cuando Pablo hace un voto nazareno. Por cierto, el voto nazareno se anuncia en Shavuot. Vamos a ir allá. Hechos capítulo 18, versículo 18. Dice, 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún a muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, eso en Corinto, eso es la ciudad de Corinto, en el Hixos, no es Hixos, se me olvidó el nombre de eso ahora, el Sistos es un edificio del templo, estoy mezclando todo. Se me olvidó el nombre ahora. Anyway, y usted se lo presenté el otro día. Dice, porque había hecho un voto. El voto se encuentra en Números capítulo 6, versículo 18. El voto nazareno. Que requiere 3 ofrendas y una ofrenda de un canasto de pan sin levadura. Y él tuvo que traer ofrenda para 4 hombres más. 28 años. Entonces, uno tiene que hacer la pregunta. Entonces, ¿por qué hay sacrificios que obviamente están vigentes tanto tiempo después que Yeshua muere y resucita? Eso no le quita nada a Yeshua, porque obviamente Pablo hizo un voto. Y le dijeron, vamos a seguir leyendo, el versículo 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volverá a vosotros, si Dios quiere, y zarpo de Éfeso. ¿Cuál es la fiesta? Vamos al capítulo 21, versículo 16. Perdón, 20:16. El 20:16 en Hechos. Porque Pablo había propuesto pasar a lo largo de Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es una fiesta señalada. Entonces Pablo hace un voto que requiere sacrificios y está subiendo a la fiesta de Pentecostés 28 años después que Yeshua muere y resucita. Tenemos que hacer la pregunta honestamente. No podemos decir que Yeshua vino, murió, resucitó, eliminó toda la ley y todos los sacrificios y tenemos la evidencia del Nuevo Testamento diciendo que eso es lo opuesto. Eso, tenemos que ser honestos con lo que leemos. ¿Ok? Ahora que Yeshua es nuestro Mesías, amén. Que Él murió y eliminó la muerte a través de su resurrección, el Padre lo hizo, amén. Pero obviamente los sacrificios tienen una función. Y eso es otro estudio que yo tengo, se llama la muerte, ¿cómo se llama? Death defeated. La muerte vencida. Yo hice el estudio unas cuantas veces, yo creo que lo hice aquí. ¿Qué fue lo que Yeshua vino a morir por ello? ¿Cuál fue la función? ¿Qué era lo único que los sacrificios en el templo no podían hacer por ustedes? Exacto. Todo el mundo muere. En otras palabras, si tú trae una ofrenda, es por un pecado involuntario, ¿verdad? Pecados involuntarios. Había perdón para pecados involuntarios, pero Moisés, Aarón, Josué, David, Salomón, Jeremías, Isaías, Habacuc, todos murieron, ¿no? Ellos eran hombres justos y hombres morales, pero morían. Entonces, ¿qué fue lo que el Eterno a través de Yeshua pudo conquistar? La muerte. La muerte siendo eliminada, eso no le quita a las ofrendas, porque las ofrendas van a ser restituidas de nuevo en el libro de Ezequiel. Por eso hay tanta confusión, porque la gente no sabe la función de las ofrendas. Las ofrendas para algo voluntario. El diezmo es algo voluntario. El tributo a un rey se lo trae al rey. Eso nunca va a ser eliminado, porque Zacarías capítulo 14 dice que las naciones subirán a Jerusalén en tabernáculos. Para guardar tabernáculos tiene que guardar Yom Teruah, tiene que guardar Yom Kippur. No puede guardar tabernáculo sin ver la luna nueva de Yom Teruah, el día de trompeta.
Todo está conectado con las fiestas. El mensaje profético tiene que estar conectado con las fiestas. Cada una de las fiestas tiene un mensaje profético. Pascua, redención. Pentecostés, liberación. Sukkot, restauración. Todos tienen un mensaje profético. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok. Entonces vamos a Hechos capítulo 21. Cuando Pablo sube a Jerusalén, habla con los líderes y en el versículo 20 dice, cuando ellos lo oyeron a Pablo, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermanos cuántos millares de judíos hay que han creído, millares de judíos que han creído. A mí me dijeron que los judíos no creyeron en Yeshua y que los judíos mataron a Yeshua, cuando en realidad fueron los romanos que mataron a Yeshua, pero los judíos, los líderes de Sanedrín, que lo juzgaron injustamente. ¿Me siguen dando información errónea? Entonces tenemos que estar claros con la información. Entonces dice, hay millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Volvemos de nuevo, ¿están celosos por la ley 28 años después que Yeshua muere y resucita? Esas son las mismas preguntas que yo tuve que hacerme como un predicador pentecostal que no entendía. Cuando empecé a leer el libro de Hechos, de capítulo 1 hasta el último capítulo sin yo parar. Esa fue mi tarea una vez. Yo nunca he leído el libro de Hechos. Todas mis prédicas basaban en el libro de Hechos. Mi fe en la denominación era basada en el capítulo 2, pero nunca había leído el capítulo 1 hasta el último capítulo. Y cuando yo empiezo a leer, yo digo, pero eso no es lo que yo predicaba. Pero eso no es lo que yo predicaba. Yo tuve que yo mismo decidir a buscar la información por mí. Entonces dice, versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos, ni observan las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá en el desierto, porque oirán que has venido. Pues, oigan esto, de Santiago. Santiago era el hermano de Yeshua. Santiago era el líder del concilio nazareno. Y le dice a Pablo, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros, creyentes en Yeshua, en el primer siglo, habían 4 hombres que hacen un voto nazareno. Sabiendo que requiere sacrificios, porque los votos nazarenos se encuentran en Números capítulo 6. Y si tú te profanas con cualquier impureza, te tienes que rapar la cabeza y comenzar de nuevo. Por eso Pablo se rapó la cabeza en Corinto, en Cencria, y comenzó de nuevo, porque se había profanado ritualmente. Que a lo mejor tocó algo inmundo que tenía que ver con muerte y tuvo que comenzar de nuevo. Ok, entonces, seguimos leyendo. Dice, hay pues, esto que decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Te dice aquí en el texto, la Biblia no cambia, ¿no? La Biblia es la misma ayer y hoy para siempre, amén. Te está diciendo la Biblia, escrito por Lucas, que él guardaba ordenadamente la ley. Guardaba las fiestas. ¿Ok? Entonces, si Pablo lo guardaba, si Yeshua lo guardaba, si Pedro lo guardaba, Santiago lo guardaba, pero más importante, si Yeshua lo hizo, porque yo no lo puedo hacer, pues. ¿Ok? Dice, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, porque no podían guardarlo. Te voy a enseñar. Para poder una persona completar el voto nazareno, tenía que pasar por este lugar. Todavía no he empezado con el tema, ¿yo? La introducción. Atrio del templo. ¿Ok? Estamos viendo esa cerca que está ahí, ¿no? Sí, amén, aleluya. Ok, aleluya, amén. Este se llama el Soreg. Cuando leemos el capítulo 21, si seguimos leyendo, ¿ok? Dice, ¿qué versículo? Me fui para donde no era. Ok. Hechos capítulo 21, ¿no? Ajá. Por cuanto a los gentiles
nosotros le hemos escrito a determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a ídolos, de sangre de ahogados y fornicación. ¿Ok? Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, quiere decir que hizo inmersión. Para entrar aquí, ¿te ven esos edificios que están ahí? Ese edificio que está ahí, esos eran los baños y también había inmersión y también fuera había inmersión. ¿Ok? Para poder entrar al templo. Dice, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Familia, aquí te lo dice. Pablo iba a hacer la ofrenda que te dice en Números capítulo 6 porque es un mandamiento. Nació se llama en hebreo. ¿Ok? Entonces dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, porque Shavuot se celebra por 7 días. Es una fiesta de 7 días. La gente lo hace un día, pero son 7. Hay un solo sábado especial en Shavuot, pero se celebra 7 días. Dice, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. ¿Puede leer, hermana, por favor? 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Que vamos a examinar lo que acaban de juzgarlo ahí ahora mismo. Este es el hombre que camina por todos lados. Mira lo que dice. En contra del pueblo, Israel, de la Torá y de este lugar. ¿Dónde se encontraban? En el templo. En el templo. Y la palabra para el templo es Hamakom. Que es una palabra muy específica en hebreo. Que como dice Hamakom, este lugar es en referencia al templo. ¿Ok? Sigue, hermana. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él a la ciudad Atrófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pero toda la montaña es el templo, pero ningún incircunciso podía cruzar esa cerca. Esa es la cerca de santidad establecida en la Torá, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 11. ¿Ok? Que el Eterno dijo en el monte Sinaí, pon algo alrededor de la montaña. ¿Ok? Y que nadie pueda cruzarlo. Ese se llama el Sogeg. Por eso hay una cerca alrededor del templo. ¿Te está viendo esa pared que está ahí? Por eso está esa pared. Para tener los límites de santidad y para limitar el acceso a personas impuras. Cualquier persona de las naciones sabía que eso es espacio sagrado. Y lo que están viendo aquí, al frente de ustedes, esas letras, era el griego, el latín y el hebreo, en la cual decía, cualquier extranjero incircunciso moría. Se llama el Sogeg. Encontraron esto, tenemos una réplica en el Museo de Jerusalén y en Turquía hay una también. Eso lo encontraron. Un cuadro de esas letras. Sí, solamente parte de él. Yo tengo foto en casa del que tomé. Entonces sabemos que Pablo fue acusado de llevar a un gentil cruzando acá porque él estaba anunciando la terminación del voto nazareno y un gentil no podía cruzar. Un gentil no puede guardar el voto nazareno porque requiere el templo, sacrificios, el altar, sacerdote y entrar al templo para anunciar la terminación y no tienen acceso. Ezequiel capítulo 43 dice, ningún incircunciso de corazón ni de carne podrá entrar en el templo. Es un mandamiento. Cuando entendemos el templo, entendemos Hechos capítulo 21 y 22. Lo podemos entender. Cuando Santiago dice, le hemos dicho a los gentiles que no hagan nada en esto. Obvio, porque legalmente no podían entrar al templo. Tenían que tener circuncisión física. Sí, porque no hay contexto. Porque no hay contexto. Exacto. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, vamos a regresar al capítulo 2. Que hemos establecido antes de entrar al estudio. A mí me gusta enseñar lo que es cultura, contexto. No quiero espiritualizarlo todo, aunque sí hay un espacio para una aplicación espiritual. Yo sé que eso es importante. Pero, ¿cuántos versículos ya le he dado en la media hora que empecé? 25 minutos. Tratando de establecer una base concreta, para que no haya duda, para que no haya cuestión. Si tiene cuestión, ya es algo doctrinal de diferencia. No porque la Biblia está diciendo algo que yo digo opuesto. ¿Ok? Estoy enseñando aquí lo que era el templo. Lo que es la casa. El tiempo del año, Shavuot,
¿ok? Que tiene que ver con el trigo, algo agrícola. Se anunciaban los votos nazarenos ese tiempo también, ¿ok? Entonces, cuando extendemos esto, sabemos que las personas que estaban en este lugar que se menciona aquí, una persona de Frigia, Panfilia y Egipto, que es gentil, que no está en convenio con el Dios de Israel, no va a agarrar un viaje por el desierto para subir a una fiesta de los judíos. Cuando los judíos se consideraban como bárbaros en el mundo greco-romano. Los judíos no querían a los judíos, los romanos y los griegos no querían a los judíos. Eran bárbaros para ellos. Entonces, ¿por qué una persona de Mesopotamia, partos? ¿Sabían ustedes que había una tregua entre Roma y Partia en el tiempo cuando Yeshua nació? ¿Ustedes recuerdan los magos que le llaman los magos que vinieron a ver Yeshua? No eran 3, en ningún lugar dice que eran 3. Trajeron 3 regalos. Era un ejército parto. Eran hebreos estaban en Partia, uno de los grandes reinos del antiguo Medio Oriente, que casi nunca se habla nada. ¿Por qué? Porque los reyes del imperio parto tenían descendencia hebrea, judía. Estaban buscando, porque uno de los reyes mató a todos sus hijos, ahora se quedaron sin rey y necesitaban un rey. La historia valida esto. Pero interesante, la tregua entre Roma, 5 grandes guerras entre Roma y el imperio parto. ¿Okay? Roma ganó 3 de ellos, casi lo eliminan. Si Roma hubiera perdido, olvídalo. ¿Okay? Y la delineación de la frontera, él era Éufrates. Y ahí hicieron un pacto. Creo que eran no estoy seguro, pero como 15, 20 años antes que Yeshua naciera. Si Yeshua hubiera nacido 200 años antes o 100 años más tarde, el evangelio no hubiera agarrado no hubiera podido hacer lo que ocurrió. Porque la tregua entre Roma y Partia facilitó a todos esos reinos de Asia poder regresar a Jerusalén sin ningún tipo de impedimento. Pudieron estar allí en el día cuando el Espíritu Santo regresó de nuevo. 3,000 de ellos murieron en el desierto porque adoraron el becerro de oro. Y 3,000 de ellos están restaurados al reino cuando Yeshua muere y resucita 40 días más tarde. 40 días. Interesante. ¿Están conmigo? Ok, ya establecimos la primicia, ¿no? Entonces la pregunta es, te dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino el viento, o el cielo, un estruendo como de un viento recio, igualito que Éxodo 19. En Éxodo 19, si vamos a Éxodo 19, y ve los eventos, cuando llegó el el versículo 18 que adelante. Todo el monte Sinaí se ahumaba, porque Adonai había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, un shofar. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Si vemos los eventos aquí, del versículo 15 en adelante, dice, y dijo el pueblo, está preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Wow. Hechos 2, Éxodo 19. ¿Ok? Aquí no nos dice qué hora era, pero sabemos que tenía que ser entre las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Mi opinión es que era temprano en la mañana, porque tenía que estar allí ya listo con... Usted sabe la cantidad de personas que estaban allí. Nosotros ni pensamos, ¿cuánta gente estaban allí? 120. No, 120 estaban reunidos en el capítulo 1. En el capítulo 2 había miles y miles de personas. Josefo nos dice que un año en Jerusalén, en Pascua, había sobre 2 millones de personas. Esas personas no van a viajar de Partia o de Mesopotamia o de África para quedarse 5 o 10 días y después me voy para mi casa. Posiblemente que eso hubiera sido la única vez en la historia de esa persona que iba a estar en Jerusalén. Y para regresar no podés ir solo, tenía que ir en caravanas también. Josefo nos dice que cuando venían de Mesopotamia generalmente venían en caravanas, y una vez contaron casi 10,000, 15,000 personas en una caravana por razón de seguridad.
Tú no querías irte solo. Es posible que muchas de las personas que vieron el velo rasgado el día que Yeshua murió y que pudieron escuchar de la resurrección de Yeshua, estaban aquí en este día. ¿Nunca han pensado eso? Porque ahora llega el Espíritu Santo y todo se abre en el mensaje a Pedro, que ahora está predicando, cuando era el que lo rechazó. Pero es posible que la mayoría de esas personas estuvieron en Jerusalén el tiempo cuando Yeshua muere y resucita. ¿Cuántos de ustedes nunca lo habían pensado así? Estamos desconectados, familia. No ponemos ningún tipo de tiempo detrás de los eventos bíblicos. Leemos el libro de Ruth, no tenemos idea en qué tiempo del año es. Si conocemos la fiesta, sabemos que ocurrió entre Pascua y Shavuot, porque estaban en cebada y después terminó con trigo. No tiene que decirte Pascua ni Shavuot para decir que era ese tiempo. Te cita qué tipo de siembra era y sabemos el tiempo del año. Todo tiene que ver un mensaje. ¿Cuánta información? Y todavía no ha empezado el tema. Solamente ubicando el día, el tiempo, la audiencia y quiénes eran. Solamente ubicando eso nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Seguimos leyendo. Vamos de nuevo a Éxodo 19. Y dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesas nubes sobre el monte. Sobre el monte, el Espíritu Santo bajó en un monte, la presencia de Dios bajó en un monte. ¿Ok? Y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Ok? Perfecto. Los rabinos dicen, mira qué interesante, yo creo esto. Los rabinos dicen que cuando el Eterno dio sus mandamientos, que las voces, que se veía como si fueran, how do you say, que le ponen de fuego aquí arriba. No, como si fuera una, sí, las lenguas de fuego, las llamas de fuego, pero que se dividió como en 70 idiomas. Es interesante, los rabinos dicen eso. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué vemos nosotros allí? Gente de todas las naciones. Y lo escucharon en sus idiomas. ¿Están viendo el contraste? Quiere decir que en este contexto el judaísmo es posible que esté correcto, porque ya ocurrió en el primer siglo. Porque Dios sabe que habían judíos que se habían criado. Por cierto, el Septuaginta, judíos que se criaron en la dispersión. El Septuaginta fue escrito en el griego porque la gran mayoría de los judíos se habían helenizados. No hablaban ni hebreo, pues. Esta información es importante. Cuando leemos estos temas, no es solamente darte un mensaje espiritual, explicándote acerca de lo glorioso que es el Espíritu Santo. Amén. Pero si tu cuerpo no se presenta como un vaso de santidad, no podemos recibir el Espíritu Santo de Dios. Dios considera santidad en lo que tú comes, cómo tú vives, cómo tú hablas, cómo tratas a tu prójimo. Levítico capítulo 18 al 23, 25 habla acerca de eso, ¿sí? La semana pasada, ¿verdad que aprendimos lo que era santidad? ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se subía al templo? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Qué se cantaba? ¿Dónde se presentaban? ¿Cómo subían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en el templo? Tenían que llevar ofrendas. Puede leer en Números capítulo 28, por favor. Aquí son las ofrendas extras. Se llama Musaf. ¿Lo están pasando bien? Sí. Tenemos visita de Medellín. Sí. Queremos asustarla, hermana. Queremos asustarla. Gracias por su visita. Y a los que están acá, que están de visita o que no lo he visto, me alegro verlo de nuevo. Ok. Yo creo que es el... ayúdeme a buscar aquí. Ofrendas solemnes, primero del mes, 15 días, el primer día de Santa Convocación, ok. Seguimos leyendo acá, 28. Lo que es Pentecostés. Aquí está. El séptimo, el versículo 25. Y el séptimo día tendréis Santa Convocación, ninguna obra haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentes ofrenda nueva a Adonai, en vuestras semanas tendréis Santa Convocación, ninguna obra de siervo haréis. Ofreceréis en holocausto, en olor grato a Adonai, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año.
y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite. Casi 2 litros de aceite se usaba aquí. ¿Okay? 3 décimas, con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. La ofreceréis además holocausto continuo, además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones sin defecto. Quiere decir que en el día de Pentecostés, cuando los eventos en el capítulo 2 de Hechos están ocurriendo en el templo, todos estos sacrificios entre las 11:30 a la 1:30 de la tarde. ¿Okay? Ya hicieron el de la mañana, que es continuo. El de las 9 de la mañana ya lo hicieron. Está el Musaf y después termina con el de las 3 de la tarde y después traen las ofrendas personales y anunciando a la terminación de los votos. Quiere decir que Pablo, cuando fue arrestado, él estaba entrando al templo con el propósito, si estoy en el área de las mujeres, vamos a ver aquí a la pantalla, si estoy en el área de las mujeres, él iba a entrar en ese cuarto que está aquí en esa puerta, que se encuentra en el suroeste del atrio de las mujeres. Y aquí se encuentra lo que se llama, en la Mishnah Midot, habla acerca de este edificio. El sudeste es Lishkat HaNeserim, porque allí los Neserim, los nazareos, hervían sus ofrendas de paz, se afeitaban el cabello y lo echaban debajo de la olla. ¿Okay? Cuando Pablo se rapó la cabeza para terminar su voto, tenía que entrar a ese cuarto que está aquí en el templo, que solamente los judíos israelitas podían entrar, ningún gentil podía entrar. ¿Ok? Por eso es que Santiago le dice que los gentiles no pueden hacer esto. Legalmente era penalidad de muerte. Ahora, si ese gentil hace conversión completa, aunque esté creyendo en Yeshua, y hace circuncisión, puede entrar al templo. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces, en este lugar Pablo tenía que entrar cuando fue arrestado. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaba al templo en el día de Pentecostés? En el templo tú no llegas como si fueras Juan por tu casa. No, ahí tú tienes que estar invitado. El Eterno te invitó en la fiesta señalada. Este cierto mes tú vas a llegar a Jerusalén. ¿Cómo lo hacían? Que cantaban, que traían. Ahí donde entra nuestro tema ahora. ¿Ok? Voy a leer de la Mishnah. La Mishnah es este libro que tengo acá. Es un recurso ortodoxo. ¿Ok? Este recurso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en algunos tratados de la Mishnah se consideran recursos primarios. Eliezer ben Yaakov, él escribió 3 de los tratados más importantes. Y son en realidad todos los reglamentos y argumentos legales del mandamiento. Y te explica todo lo que está relacionado con el templo. Todo. ¿Tú quieres entender Hechos capítulo 21 mejor? El voto nazareno. Léete el tratado de Nazío, del Nazareno, y vas a ver exactamente cada paso. Y puedes leer el tratado, el capítulo de Nazío, y lo comparas con Hechos capítulo 21, y nadie puede descartar que los creyentes en Yeshua en el primer siglo estaban caminando ordenadamente de acuerdo a la ley. Te lo digo porque yo lo he hecho. Yo lo he estudiado comparando. Yo no creo lo que la gente me dice, yo lo valido. Y yo empecé a comparar el Nuevo Testamento con la evidencia. No, que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, amén. Pero hay que probar que se alinea con los mandamientos para que nadie apunte el dedo. Porque hay muchas traducciones de la Biblia, hay muchas denominaciones. Y cada uno de ellos tiene una interpretación del mandamiento. ¿Sí o no? O de los eventos del Nuevo Testamento. ¿Cuántas cosas yo le presenté esta noche que de repente ustedes no habían considerado del Nuevo Testamento? ¿Ok? Y yo lo saqué porque entiendo un poquito el templo y porque estoy estudiando estos recursos que me ayudan a validar la información. ¿Ok? Entonces, aquí se encuentra todo el compendio. Esto no es tradición. Esto no es tradición. Estos son los argumentos legales del Sanedrín, la Corte Suprema de Israel, en referencia a todo lo sagrado. Desde agrícola, cómo tratar a los hijos, lo que pasa en casos civiles, legal, litigio, todas esas cosas se encuentran aquí. Cómo se hacía el templo, cómo en el templo, cómo eran los reglamentos, la casa de Shammai, la casa de Gilel, cómo se proclamaba un reglamento acerca de esto. Entonces, el libro de Hechos, repitan conmigo, pueden confiar en mí en esta. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Ok. Quiere decir que Pablo
no era ni puertorriqueño, ni colombiano, y menos mexicano. Él no hablaba como nosotros hablamos hoy. La geografía, usted estaba en Israel. ¿Quién estaba en Israel aquí? Levante su mano. Ok. Usted sabe que la geografía es muy diferente. Tú vas a la tierra de Israel y si vas con una gira que te lleva a lugares donde los eventos ocurrieron, la vas a pasar bien. ¿Ok? Pero si vas a los lugares donde te llevan todo el mundo, le vas a pasar. En Jerusalén nada más hay 18 lugares que tú caminas por encima de ellos, está conectado con el Nuevo Testamento y el templo, y nunca te lo van a mencionar. Yo te puedo llevar ahora mismo, caminando, hay una línea roja, hay otra línea roja. Tú, wow, qué línea, qué interesante. Voy a seguir caminando. No sabes que era esa la antigua pared del tiempo de Salomón, de la ciudad. ¿Ok? Y la evidencia está ahí, pero no lo conectamos. Hay otro lugar y ese lugar tiene que ver con el Nuevo Testamento. Es siempre así. Ok, entonces, la pregunta es, en Hechos capítulo 2, te está citando y te dice, ok, el día de Pentecostés, todos estaban juntos en una casa. ¿Qué casa era? El templo. Ok, pero ¿cuál era el protocolo del templo? ¿Cómo subían? ¿Qué hacían? ¿Dónde se reunían? ¿Dónde estaba el mikve? Eso es lo que vamos a investigar hoy. Voy a leer primero y después vamos a subir con la aplicación. ¿Está bien? ¿Sí? Nos queda hora y 15, diga hermano. No, diga la pregunta. Nosotros lo apedreamos más tarde. No se oye, no se oye. Que entró al templo no eran el grupo grande que ¿Qué grande? subió, ¿Qué grupo usted está hablando? Del Pentecostés. No, no podían ser gentiles. No podían estar en el templo para estar allí. Ahora, pues es posible que estaban en el área de los gentiles. Pero no te dice dónde estaba en el templo. Ellos estaban allí para adorar en el templo. Y si estaban haciendo el servicio de la Midá o del Musaf, tienen que estar dentro del área de las mujeres. ¿Me está siguiendo? Hay un lugar específico. Pero igualito, en ese momento, el convenio, el Espíritu Santo, oigan esto, de Ruach HaKodesh, tenemos que aprender estos términos. Dios no hace excepción de personas, ¿verdad que no? Ok, pero el Ruach HaKodesh, de acuerdo a lo que aquí se está diciendo, tiene que caer en un vaso que está santificado para Dios. Sabemos que Cornelio era gentil, pero que él vivía una vida hebraica, era temeroso de Dios. ¿Ok? Quiere decir que no estaba adorando a dioses ajenos, no estaba viviendo una vida inmoral y comiendo comidas sacrificadas a ídolos. Él estaba viviendo una vida de acuerdo al mandamiento, pero no tenía circuncisión. El Ruach HaKodesh bajó sobre él porque él estaba de acuerdo a Dios, era un vaso que podía morar. La circuncisión es la señal del pacto, no es para salvación. ¿Me están siguiendo? Esto es bien importante. No podemos confundir una cosa con la otra. Pero las leyes de la casa, del templo, no permiten a una persona incircuncisa entrar a ciertos lugares por razón de santidad. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, vamos a leer aquí la introducción. Yo sé que no se lee bien, pero tenemos que leer acá. Dice, el precepto, dice, el precepto de las primicias se encuentra, está en la introducción, ¿ok? El precepto de las primicias se encuentra en Éxodo 23, versículo 19. ¿Lo puedes leer? Éxodo 23, 19. En lo que lo busca, yo le sigo leyendo. Dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los frutos de tu suelo. ¿Qué? Vamos a validar lo que dice ahí. 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Adonai, tu Elohim. Ok. ¿Qué más dice ahí? ¿Termina? No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces está diciendo que las primicias tienen que ir a la casa de Dios. Obviamente hoy no se puede agarrar las primicias en Estados Unidos porque aquí no está el templo y no hay un templo en Jerusalén. Podemos celebrar Pentecostés conmemorando el día que se dio la Torá, el día de nuestra libertad y recordando todas estas cosas, pero no podemos guardar algunos mandamientos porque estamos fuera de la ubicación geográfica y topográfica que requiere el mandamiento. ¿Me sigue, no? Ok, entonces dice, aunque el texto se expresa de modo general, la tradición restringía las primicias a las 7 especias. Esto es importante. Solamente las 7 especias se podía traer: trigo, cebada, uvas, higos, granadas,
aceite y miel de dátiles. No es miel de abejas, miel de dátiles. ¿Ok? Deliciosa, por cierto. Y eso lo podemos validar rápidamente, creo que en Deuteronomio 28:8 creo que es. Por primicia se entiende el primer fruto brotado y apuntado en el árbol. El dueño solía visitar a menudo su campo y cuando descubría que un fruto, por ejemplo, un higo, comenzaba a madurar, le ataba una pajita para que sirviese de distinción. Esto es importante porque en Marcos capítulo 7, vamos a Marcos capítulo 7 rapidito. En Marcos capítulo 7 podemos ver el indicio de esto. Te voy a decir como en el primer siglo los fariseos estaban utilizando este mandamiento para oprimir a sus familiares. Oigan esto. Marcos 7. Yeshua está lidiando con los fariseos y las costumbres de los fariseos de comer pan antes de lavarse las manos antes de comer el pan. ¿Ok? Pero cuando continúas leyendo el capítulo, en el versículo 11 dice algo interesante. Dice, pero vosotros decís, basta, diga un hombre al padre y a la madre, es Corban. Es decir, es mi ofrenda al Señor. Tú lees eso y tú dices, bueno, ¿qué significa eso? Aquí te da un ejemplo. Si hay un árbol y sale el fruto, yo le pongo una pajita para distinguirla, que eso es del Señor. Entonces, algunos de los fariseos, la casa de Shammai, ellos tomaron esto al extremismo, y algunos de las casas de los fariseos, que habían 7 tipos de fariseos, ellos estaban oprimiendo a sus familiares y utilizaban este mandamiento para decir, no te voy a dar a ti de comer porque esto es Corban, esto es para el Señor. Están oprimiendo a la familia con la comida porque está dedicada al Eterno. Por eso es que Yeshua lo está retando. Ama a tu padre y a tu madre. El problema no es el mandamiento y la costumbre de lavarse las manos. El problema es que ellos están utilizando esas costumbres para oprimir al pueblo cuando ellos mismos estaban oprimiendo a sus familias. ¿Me siguieron? Ok. Nunca habían hecho esa conexión, ¿verdad? Por eso hay que estudiar el templo. El templo no es... mi maestro me dijo, y hablé con él los otros días y me repitió lo mismo. Mi maestro lleva estudiando ya 42 años el templo. Él es el que hizo todo el estudio para poner esa aplicación. La aplicación es de él y mía, de nosotros dos. Pero él hizo la mayoría del estudio para ponerlo. Hoy día hay rabinos que está estudiando la Biblia utilizando esa aplicación que les enseñé. ¿Ok? Y él me lo repitió ayer. Me dice, si tú estudias el templo vas a entender la Biblia. Porque el sábado tiene que ver con el templo y la creación. Pascua, Pentecostés, Sukkot, las otras santas convocaciones, la comida. Cómo preparar un animal que lo hace kosher. Eso salió del templo, tiene que hacerlo de una manera específica. ¿Ok? ¿Qué comida se puede comer? ¿Qué mandamiento se puede hacer? ¿Cómo se da el diezmo? ¿Cómo se da la ofrenda? Todo eso proviene del templo. ¿No entendemos el templo? Nos van a manipular. Nos van a manipular. ¿No entendemos el mandamiento? Nos van a manipular. Alguien que aparente ser educado va a manipular la escritura y te la va a poner de una forma que usted dice, ay, entiendo. Oh, eso tiene lógica. La lógica no es lo que Dios quiere. Dios quiere la obediencia. Porque hay cosas en el mandamiento que para nosotros no tiene absolutamente ninguna lógica viviendo en el mundo occidental. Pero para ellos era completamente lógico, porque vivían en esa área. ¿Ok? La tierra que fluye de leche y miel. Y todo el mundo piensa que es miel de abeja. Cuando en realidad es... ¿Te recuerdas la primera vez que fuimos? Yo llevaba estudiando ya Torah unos años y no sabía que era de dátiles. Y pues, ¿cómo es posible que yo enseño Torah y no sabía que era de dátiles? Sí, espectacular. Sí, y hay dátiles espectaculares y la miel espectacular. Sí, eso. Hable, pastor. Pastor. Mira, acá tiene uno. No, siga hablando, sí. Tiene que decir algo ahora, si no estoy contento. No, es que eso era... Estaba confundido. Pero usa este micrófono acá. Dátiles, yo pensaba siempre que era miel, hermano. ¿Qué era qué? Miel de no es el único, el 99% lo piensa porque no vivimos en Israel. Y dátil es de la palma, es lo que da una palma. Y tamar, eso, se llama tamar.
Tamar. ¿Y eso lo cuecen y se hace dulce, miel o...? Pienso que sí, ¿verdad? Te voy a llevar al supermercado y te voy a comprar una para que lo pruebes. Espectacular. Eso ya, tenemos que comprar dátiles para el pastor. Que ya, nadie le compre. Yo quiero que se disfrute esos dátiles y se los va a comprar. Han comprado uno ahí de Israel. Yo he probado, yo conozco uno de mis estudiantes de marciales, era experto en dátiles. Y ese tipo estuvo una hora hablándome de diferentes dátiles y por qué esta área es mejor y esta otra área es mejor. Y yo, wow, pues yo pensaba que eran dátiles. Y dice, no, este tipo de área aquí es mejor para el dátil que eso. Ok. Y yo lo que quería era comer dátiles y hablándome de dátiles. Ok, vamos aquí. Dice, en este capítulo, está en 4 capítulos, no lo vamos a enfocar en los 4 capítulos. Ok. Perdón, déjame seguir leyendo. Dice, el dueño solía visitar a menudo su campo y cuando descubría que el fruto, por ejemplo, un higo, comenzaba a madurar, le ataba una pajita para que sirviese de distinción. Cuando todo el árbol estaba ya en sazón, lo llevaba juntamente con los demás frutos. La ceremonia de su traslado al templo era de lo más típico y se describe con pormenores en el capítulo 3. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos ahora a establecer cómo se subía al templo de sus tierras con todos los primeros frutos y cuál es el procedimiento para entender con más claridad Hechos capítulo 2. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok. El capítulo 1 trata de quiénes son capacitados para llevar las primicias y quiénes no. ¿Qué frutos están sujetos a la ley de las primicias y la confesión que acompañaba a la ofrenda? Eso no era venir y tener una fruta, en el nombre de Cristo yo declaro y yo proclamo ahora mismo, toma. No era así. Tú tenías que ir con reverencia, con honor y pasar un procedimiento de protocolo porque tú te vas a presentar delante de tu rey y le vas a traer de lo mejor, que Él te da todos los frutos. Ahora, antes de comenzar, quiero ponerlo en un contexto. Imagínese usted viviendo en un mundo pagano en la cual todo tenía que ver con la fertilidad. El nuevo año babilónico tomaba lugar en el mes de Nisan, del 5º día al día 12. Es la fiesta del primer año de los babilónicos, para la adoración de Marduk, en la victoria de Marduk sobre Taimat, que le ganó al mar. Interesante. ¿Ok? De repente, ahora Baal y también Ashera o Astarte. Ellos pensaban que la lluvia era el espermatozoide de Baal y que cuando caía en la primavera tenía sexo con la tierra madre y salía el fruto. Y eso era un intercambio de sexo cósmico que ellos todos creían. De repente agarraban el fruto de la tierra y ellos pensaban que eso lo proveía Baal. Agarraban su fruto y lo llevaban al templo de Baal y allá hacían rituales y hacían orgías y fertilidad, porque para ellos eso eso imitando a tu Dios. Quiere decir que lo que tu Dios hace, tú lo puedes hacer. El Eterno de Israel dice, sé santo porque yo soy santo. Y establece unos mandamientos y unos perímetros de cómo Él se conduce y como lo que Él piensa es santo para que nosotros imitemos a nuestro Dios. Entonces, Él dice, tú vas a ser mi vehículo para poder explicar a la humanidad cómo es que se tienen que presentar a mí. Cuando todos los mesopotamios, cuando todos los hititas, cuando todos los del antiguo Medio Oriente están llevando sus frutos a los dioses de fertilidad, tú, Israel, tú vas a separar tu mejor fruto y lo vas a llevar al templo donde no hay una imagen de un dios, donde no hay ningún ritual de fertilidad, donde no se adoran a los dioses del inframundo, donde la muerte no prevalece, donde todo es perfecto de acuerdo a mis estatutos. Y allí tú te vas a presentar con regocijo. Y tú vas a subir a mi monte y me vas a dar lo mejor de tu tributo, de tu tierra que yo te doy, pero yo quiero que el mundo vea que yo soy el que te proveo la tierra y el fruto de la tierra, no Baal. Aleluya, un amén. Eso es sumamente importante entenderlo antes de leer esto, porque entonces el ritual no tiene sentido. Un montón de judíos llegan a Jerusalén y danzan y bailan y cantan y se acabó. No. Es la victoria y proclamación de quién es el creador y quién es el que provee y quién es el que suple todas las necesidades de Israel. Es un entronamiento.
Lo que vamos a celebrar es los pasos de entronamiento. Nuestro rey nos redime en Pascua. Nuestro rey nos libera en Pentecostés. Nuestro rey se proclama rey en Yom Teruah. Nuestro rey se proclama juez en Yom Kippur. Nuestro rey se proclama el creador de toda la humanidad en Sukkot. Esa es la función cuando guardamos la fiesta. No se emocionen. Eso es lo único que me falta en la iglesia pentecostal. Yo recuerdo cuando tú decías, pero el Señor, amén. Y aquí ustedes se quedan como que, ¿qué dijo? Yo amo la palabra, brother. Love the word. ¿Sabes por qué yo amo la palabra? No porque quiero ser inteligente. La gente piensa, wow, tú estudias tanto. No quiero ser inteligente. Yo lo que busco es la manera de honrar a Dios. Tanto tiempo que viví en el mundo sin ningún tipo de dirección, ningún tipo de nada, de caos. Y ahora yo le dije a mi esposa cuando veníamos, el mejor trabajo del mundo para mí es enseñar la Torah de mi rey. Amén. ¿Viste? Ese amén me gustó. Aleluya. Porque viene otro maestro. Pero usted puede enseñar la Torah con su vida cotidiana. No tiene que ser maestro como nosotros que nos hemos separado para enseñar. Usted puede ser un maestro con su vida cotidiana. Su testimonio se convierte en la revelación del Dios de Israel a través de su vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, capítulo 1. ¿Quiénes son capacitados para llevar las primicias y quiénes no? ¿Qué frutos están sujetos a la ley de las primicias? La confesión que acompaña la ofrenda. Capítulo 2. Coincidencias y semejanzas entre primicias, ofrenda y segundo diezmo. Se llama Maaser Sheni. Capítulo 3, donde nos vamos a enfocar hoy. ¿Cómo eran llevadas las primicias a Jerusalén? ¿Cómo se llevaban las primicias a Jerusalén? Y el capítulo 4 era la posición del andrógino. ¿Ok? Así que un montón de gente hoy mismo, no pudieran subir. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer algunas cositas, quiero leerla acá. A ver si lo pueden ver. No sé si lo puedan ver, pero lo voy a leer. ¿Están conmigo? Ok, algunos traen las primicias y hacen la recitación. Vamos al capítulo 26, versículo 5 de Deuteronomio, hermana. La hermana tiene los versículos. Deuteronomio 26, 5. Entonces hablarás y dirás delante de Adonai tu Elohim, un arameo a punto de parecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Esa es la oración que hacían un israelita cuando presentaba la canasta de primicias. Tenía que hacerlo. Esa era la oración. Todos en el templo. Otros las traen, pero no hacen la recitación. Hay otros, por último, que no tienen que traerlas. Estos son los que no tienen que traerlas. El que planta en terreno propio, pero hunde un retoño en el terreno de un particular o comunal. Igualmente, el que hunde un retoño de una planta hincada en el terreno de un particular o comunal, pero de modo que crece en su propio terreno. El que planta en su propio terreno y hunde retoño en su propio terreno, por medio del cual pasa un camino privado o comunal, estos no traen las primicias. Rabino Yehudá, en cambio, dice, este último tiene que traerla. Entonces, la razón por que le leí eso es porque te está dando cada tipo de preguntas que le traían al Sanedrín diciendo, tengo un pedacito de tierra, pero es algo que tenemos comunal y salió un fruto, ¿qué hacemos? Y aquí te está diciendo, ¿quién lo hace? Porque es una ley. Es un mandamiento. Tiene que haber un cuerpo judicial para establecer un orden, quién lo trae y quién no lo trae. Lo leí con ese propósito. ¿Perdón? ¿Verdad que sí? Y en palabras más sencillas, ¿quién lo trae? Que yo no sé. No está difícil. Lo que pasa es que como no entendemos el vocabulario, porque está hablando de una audiencia que entendía esto, si tú tienes el pedacito de tierra, está en Jerusalén, entonces tú empiezas a investigar estas cositas. Si tú hundes ese retoño en su propio terreno, por medio del cual pasa un camino privado comunal, no tiene que traer, porque pasó por un camino comunal o privado. ¿Me está siguiendo?
Exacto, tiene que ser lo que de tu tierra, que tú plantaste en tu tierra. Eso evita problemas con tu vecino. ¿Me está siguiendo? Lo leí a propósito para que vean que tan complejo es que necesitamos un cuerpo judicial para que nos ayuden con todas las preguntas que ocurren. ¿Cuántas preguntas tienen ustedes acerca de la Biblia este año que ha pasado? ¿Ok? Entonces han necesitado maestros de la Torah, de la ley, para que les enseñe la legalidad bíblica, ¿no? Yes. Imagínense ahora a un nivel más alto cuando incluye la agricultura. Algo agrícola. Tiene que haber un experto de horticultura. Tiene que haber expertos de estas cosas. Porque si no, hay muchos problemas. Ok, seguimos. El párrafo número 3. Aquí no me quería enfocar, no solamente lo hice para ser malo con ustedes. Solo se traen las primicias de las 7 especias. ¿Dónde se encuentra eso? Se encuentra en el versículo 18, Deuteronomio 8:8, hermana. Deuteronomio 8:8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Ese versículo es la promesa que Dios lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y lo que se describe en ese versículo, los líderes de Sanedrín, que son los sacerdotes, dijeron, de los frutos que Dios dijo que nos iba a dar, esas son las primicias que se pueden traer al templo. ¿Me están siguiendo? Algo específico. Todo el mundo sabía que tenía que traer. ¿Ok? Dice, solo se traen las primicias de las 7 especies. Pero ni incluso se traen las primicias de los dátiles de montaña, ni de los frutos de los valles, ni de las aceitunas, que no son de las mejores. Las primicias no se pueden traer antes de las fiestas de las semanas. Hay un orden. No se pueden traer cuando usted da gana. Tiene que ser cuando Dios dice. Eso es un orden perfecto. Lo vamos a probar. La gente de la montaña de Seboim trajo sus primicias antes de la fiesta de las semanas y no se la aceptaron. Porque está escrito en la Torah. Ese es el versículo Éxodo 23:17. Que dice, lo puede leer allá también, pero lo voy a leer aquí. También la solemnidad de la recolección de las primicias de tu trabajo, de cuando hayas sembrado en tus campos. ¿Lo puede leer? Éxodo 23:17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai el Señor. Sigue leyendo. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio. ¿Cuánto dije? 23:17, Éxodo. Sí, 23:17. ¿Estará correcto eso? Esa referencia no está bien. El 6. 23:17. Si tú buscas el mandamiento, te dice en el día de las primicias de tu trabajo. ¿Ok? Cuando hayas sembrado en tus campos. En tus campos. Lo vamos a buscar más tarde, ¿ok? Pero el mandamiento te lo dice que es en las primicias. Las primicias se celebran el día de Pentecostés. No puedes traerla otro día. Tú las preparas para llevarla cuando Dios dice. Porque es un tiempo, es un moedim, es un tiempo señalado. ¿Ok? Estas son las que traen las primicias, pero no se hacen estos son los que traen las primicias, pero no se hace la recitación. El prosélito las ofrece, pero no hace la recitación porque no puede decir que juraste a nuestros padres darnos. ¿Ve? Porque él es gentil, que hizo conversión, pero no tiene circuncisión. Algunas cosas no puede decir. Puede traerlo, pero no puede decir la bendición. Está limitado porque así es la ley. ¿Ok? Entonces dice, si su madre era israelita, puede ofrecerlas y hacer la recitación. Cuando ora en privado, ha de decir, Dios de los padres de Israel. Cuando ora en la sinagoga, dirá, Dios de vuestros padres. Si su madre es israelita, puede decir, el Dios de nuestros padres. ¿Ve? Ahora es interesante porque a través de Yeshua, nosotros se nos ha dado la potestad de ser llamados los hijos de Dios. Ok. Ahora a través de Yeshua, nosotros somos las primicias a través de Él. Por eso que 1 Corintios habla acerca de las primicias. Ay, trabajando fuerte aquí. Ustedes, hay que orar por ustedes hoy. Versículo 20, más ahora el Mesías resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron a ese hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Y dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno a su debido tiempo, orden. Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, ¿ve? Está utilizando primicias. ¿Cómo podemos leer primicia en 1 Corintios y no entender el día de Pentecostés? Pablo nos está hablando el vocabulario agrícola de las fiestas. ¿Ok? Si entendemos las primicias o el bicurim o la gavilla, el día que resucitó, ya sabe que resucitó ese día, porque en ese día, el año que resucitó, era cuando se estaba meciendo la gavilla en el templo. Y después se contaba 7 semanas para el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue dado. ¿Qué? Es mucha información. Amén. Yo recuerdo los días cuando la gente oraba, Señor, tengo sed, tengo hambre. Y de repente vienen a la Torá y se abre la boca y empieza uno con el pan y come. No, es demasiado, hermano. Es muy complejo. No, es que estamos un poquito ajenos del vocabulario. Mi trabajo es ayudarlos a conectarse con ese vocabulario. Cuando ya entiendan esa clave, por ejemplo, la música, Omar. Cuando yo vi la escala de música, es como hablar hebreo. Yo vi la escala de música y digo, ¿qué es eso? Cuando él empezó a explicarme, ir aquí y aquí y acá, yo, me falta mucho, pero pude entender un poco. Cuando capté un poquitico nada más, pude hacer lo mejor que pude con lo que me enseñaste. Ahora, si yo aprendo a leer la música, lo demás es práctica, pues ya yo sé leer la música, que es lo más difícil. Cualquier persona puede aprender a tocar si se pone a practicar, ¿sí? No quiere decir que sea bueno, pero puede tocar o puede hacer sonido, ruido. Pero cuando conoces la música, ahora tienes dirección. Aunque no lo hagas bien, pero tienes dirección. Quiere decir que tiene un 50% de sonar medio bueno. ¿Me está siguiendo, no? Si no conocemos la escala de definición bíblica, nunca vamos a poder entender y cómo caminar en la palabra. Vamos siempre a estar tratando de figurar cómo hacer las cosas. ¿Ok? ¿Están conmigo? Perfecto. Vamos a leer ahora el capítulo 3, a lo que yo quería. ¿Cómo se separan las primicias? ¿Cómo se separan las primicias? Aquí entramos ahora al ritual del templo. Dice, si uno desciende a su campo y ve que un higo o un racimo o una granada ha comenzado a madurar, los ata con un junco y dice, tiene que decirlo, estas son las primicias. El rabino Simeón dice, no obstante de volver a declarar las primicias después de que los frutos son arrancados del suelo. Párrafo 2. ¿De qué manera se llevaba las primicias a Jerusalén? Muy importante, porque leemos en Hechos capítulo 2 que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés, pero estamos completamente ajenos en el ritual que tenían que hacer para llegar allá con las primicias. Todos ellos hicieron todo eso. Tenían que hacerlo. Desde tiempo. Todos. Los que estaban aquí en Hechos 2 tenían todos que hacerlo para subir a Jerusalén. Porque te invitaron, tenían que traer las primicias. Si venías de muy lejos, traías dinero, porque obviamente no habías cultivado en la tierra, no tienes que traer las primicias, pero tenías que subir y traer una ofrenda. ¿Ok? O hacer un voto. ¿Están conmigo, no? Es importante que digan sí o no ahora porque voy a dar mucha información. Ok. Dice, todos los pequeños pueblos de una circunscripción. ¿Qué significa circunscripción? Exacto. Quiere decir que había leyes por la dispersión, se hizo una ley, el Sanedrín determinó que había como un radio. De Jerusalén tenía que haber un radio, vamos a decir, por el argumento 30 millas, pues. 30, 40 millas. Dentro de esas 30 millas del punto del templo, 30 millas para cada dirección, todos los campos tenían que traer las primicias. ¿Ok? Todos. Ya, si no hacía eso, estaba rompiendo el mandamiento. Porque en aquel tiempo no tenían la transportación. Y había miles, si no millones de judíos que estaban en la dispersión. ¿Ok? Ellos no podían traer las primicias, pero traían las ofrendas. Y traían donaciones y diezmos al templo. Ok, de dinero.
Ok, entonces dice, ahí está, todos los pueblos, todos los pequeños pueblos de una circunscripción se reunían en la capital de la circunscripción. Vamos a ver qué es el 32 aquí. Existían en Palestina, esta es la traducción muy vieja, pero dice, existía en Israel 24 circunscripciones. En otra palabra, vamos a usar la palabra pueblos o familias, se llama ma'amar en hebreo. Estas familias habían 24 órdenes sacerdotales, habían 24 órdenes levitas y habían 24 órdenes de Mahamod. Eran hombres y de ahí donde proviene lo que es la oración intercesoria. O sea que hay gente que gusta orar en intercesión. Proviene del templo, porque cada distrito enviaba a un representante del pueblo para que bajara con los sacerdotes y los levitas en la semana que ellos ofrecían en el templo. Cada familia, 1 Crónica 24 creo que es, habían 24 órdenes sacerdotales. Cada una de esas familias servía en el templo 2 semanas al año, no incluyendo las fiestas. En total eran 5 semanas. ¿Ok? Entonces, cuando el turno de ellos llegaba, vamos a decir que usted es el turno de Abía, usted vive en una ciudad, en Haines City, entonces el mandamiento es que todos se tienen que presentar a Jerusalén, pero no todo el mundo podía ir a Jerusalén durante el año regular. Pues escogieron a un representante, un líder, un anciano de la comunidad, que no fuera ni sacerdote ni levita, y lo enviaron con los sacerdotes para acompañarlos esa semana, y la función de esa persona era orar mientras el sacerdote y el levita servían en el templo. Y hacían las oraciones al mismo tiempo que los sacerdotes estaban haciendo las oraciones. Vamos a ir. ¿Quiere que te lo pruebe? Me alegro que pediste eso. Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, versículo 10. Y toda la multitud del templo estaba afuera orando a la hora del incienso. Estaban orando con Zacarías cuando él estaba orando en el templo, cuando se le apareció el ángel. ¿Ok? ¿Dónde oraban? Te voy a enseñar ahora en la aplicación. Cuando ellos salían del edificio, si salgo de aquí, y voy caminando ahora hacia la puerta Nicanor, la puerta principal para entrar al área de los sacerdotes de Israel, atraveso la puerta, paso por aquí y se encuentra aquí el atrio de los israelitas. Era 135 codos de largo de norte a sur y 11 codos de ancho. Aquí eran donde estaban estos hombres orando, en este lugar. Recuérdate, son 24 familias. ¿Ok? Exacto, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por suerte ofrecer. Exacto. Entonces, ¿por eso son 24 ancianos? En el libro de Apocalipsis. Repita eso de nuevo. Que si Revelación, rema. Que si por eso entonces Apocalipsis habla de 24 ancianos. Exacto. Estaban vestidos de blanco. Está utilizando un vocabulario del templo en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué tiempo del año ocurrieron esos eventos? El capítulo 4, versículo 1 te lo dice. Apocalipsis. Es que ella me hizo una pregunta, me fui por esa línea. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Duro. Micrófono. Ven acá el micrófono mío para avanzar. Me quedan 45 minutos, tengo mucha información. Ahora que la pastora mencionó lo de los 24 ancianos, entonces quiere decir que la representación de los 24 ancianos son intercesores. En Apocalipsis. Ajá. No sé. Pero yo sí sé que habían diferentes familias y que habían 24. Y que habían gente que venían con ellos para orar. No estoy seguro en el libro de Apocalipsis. Ok. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, dice: había la puerta abierta. Esa es la expresión idiomática del día de Yom Teruah, del día de trompetas. Y Yom Kippur, al terminar el servicio, se hace un servicio llamado Neilá. El servicio de cerrar las puertas. Abrir puerta Yom Teruah, cerrar puerta Yom Kippur.
¿Ok? Tiene que ver con el templo. Entonces ellos estaban aquí, sentados, aquí parados. Nadie se podía sentar aquí. Solamente una persona. Un rey de la tribu de David. Usted en un estudio mencionó que Yeshua también llegaba allí, a esa. Sí, este ahí. es el único lugar donde él podía llegar. Yeshua no podía entrar aquí. No podía entrar aquí. No quiere decir que eso limita que fuera el hijo de Elohim. Eso no quiere decir que no limita que fuera divino. Eso no quiere decir que no es el Mesías, sino que él no era hijo de Aarón y los hijos de Aarón solamente eran los que podían estar aquí. Él tenía que guardar el mandamiento. Y yo lo leí esta mañana. Solamente los hijos de Aarón pueden servir en esta área. Ah. ¿Ok? Quiere decir que él guardó el mandamiento por no subir al área que no le pertenecía. ¿Siguen? Rafi, ¿tiene algún comentario? Ok. Ok, entonces, ¿dónde estaba? Vamos a seguir leyendo acá. Estoy bien rápido ya. ¿De qué manera llevaban las primicias a Jerusalén? Todos los pequeños pueblos, ya leí eso. ¿Dónde estaba yo? Dice, pasaban por allí la noche, los 24 se reunían. Pasaban allí la noche en la plaza de la capital del distrito. Se reunían en sus ciudades y ellos pasaban la noche en el aire abierto, en una plaza, no en las casas. ¿Por qué? ¡Ya! Para no Para no- contaminarse. ¿Dónde está la medalla? Yes. La primera respuesta buena que me dan cuando hago esta pregunta, donde quiera que voy, hago la pregunta, usted es la primera que me da. Gracias. Buen estudiante, buen estudiante. Ok. Pasó primera clase. Okay. Pero la cara que puso cuando se dio. dice, oigan esto. Pasaban allí la noche en la plaza, en la capital distrito, sin entrar en sus casas. Muy de mañana, el encargado decía, levantaos y subamos a Sión, a la casa del Señor nuestro Elohim. ¿Qué versículo es ese? Jeremías 31:6. Vamos a leer. Jeremías 31:5. Se levantan tempranito. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria y plantarás las que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardias en el nombre de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Adonai nuestro Elohim. Tú puedes visualizar ahora mismo en todo Israel el día que están subiendo para Jerusalén. Pasan la noche en la plaza, se levanta uno en la mañana. Yo estoy seguro que era uno de los líderes allí y empieza a citar Jeremías 31:7. Jeremías 31. Recuérdate que el capítulo 32 tiene que ver con el nuevo pacto que va a hacer con la casa de Israel, la casa de Judá. Esto es profético acerca de lo que Yeshua iba a hacer. ¿Estás siguiendo? Ok. Dice, los de las cercanías de Jerusalén llevaban higos frescos y uvas frescas. Los de zonas alejadas, higos secos y uvas pasas. Porque las uvas no se iban a... Si eran muy lejos, no podían llegar a tiempo y no estaban en su perfecta condición. Traían pasas. ¿Ok? El buey, ¿ok? Había un buey destinado para el sacrificio de paz. ¿Ok? Un buey. Iba adelante con los cuernos recubiertos de oro y con una guirnalda de olivo sobre el testus. La flauta, oigan esto, la flauta sonaba delante de ellos hasta que alcanzaban las proximidades de Jerusalén. Estamos viendo miles de personas que se levantan con el propósito de llevar tributo a Dios en el día que Él dio la Torá, en el día que se proclama libertador de su pueblo, y todos dicen, subamos a Sión, ¿ok? A la casa de nuestro Dios, del Señor nuestro Elohim. Todos cantando. Estoy seguro que cantaban los salmos de ascensión, de graduales. Salmo 120, 134. Estoy seguro que cantaban otros salmos, subiendo a Jerusalén. Miles de personas que vienen de todos los confines de la tierra cantando, regocijados, subiendo al Eterno. Dice, la flauta sonaba delante de ellos hasta que alcanzaban la proximidad de Jerusalén. Cuando llegaban a la cercanía de Jerusalén, enviaban mensajeros, ¿ven? Tú no, oye, vas a llegar a Jerusalén, a la casa del rey y llegar como Juan por tu casa, pues. No, hay que llevar un mensajero. Mire, dígale a mi rey que ya llegamos.
el distrito tal llegó. ¿Ok? Y dice, cuando llegaban a la cercanía de Jerusalén, enviaban mensajeros y coronaban sus primicias, ordenándolas y poniéndolas las mejores en primer lugar. Ahora ellos van a encontrarse con el rey. Y están seguros que todas las canastas y que todo esté perfecto, porque no es para cualquier persona, es para el Rey del universo, que los invitó para recibir lo mejor de ellos. ¿Ok? Dice, los gobernadores, prefectos y tesoreros. Lucas capítulo 22, versículo 52, por favor. ¿Quiénes son estas personas? Te dice, los gobernadores, prefectos y tesoreros salían entonces a su encuentro. Había ahora la gente del templo, los representantes del Dios de Israel, van ahora a encontrarse con las personas de Israel que vienen a subir a Jerusalén. Eso es una escolta real. ¿Ok? ¿Puede leerlo, por favor? Yeshua dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Esos son los prefectos y tesoreros. En Lucas capítulo 22, versículo 52, te dice exactamente lo que la Mishnah te está diciendo y te describe quiénes estaban allí. Quiere decir que las personas en Hechos capítulo 2, cuando subieron a Pentecostés, fueron encontrados y fueron escoltados por estas personas. Tú no podías subir al templo sin antes encontrarte con los representantes del templo. Tienes que ser invitado y tienes que ser escoltado. ¿Ok? ¿Están conmigo? Esa escolta era para los 24. Para cada grupo que llegaba. Cada distrito que llegaban lo celebraban. Aquí estamos con lo mejor. Ok, ahora viene una escolta real del rey de Israel. Y ok, bienvenidos. Ahora estás oficialmente en Jerusalén. Subían en grupos. Sí, subían en grupos. Una bienvenida, pero tenía que ser real, no era por cualquier persona. ¿Están viendo el orden? ¿Cuál es nuestro protocolo cuando llegamos a las fiestas? Porque en Pesaj hay un protocolo del Seder, pero en Shavuot no lo hay. Es una liturgia que sacaron del templo. Es lo que se hace. Pero a la gente le gusta la liturgia. No, pues eso es muy católico, pues. Y eso es muy judío. Pero Yeshua, cuando estaba en la tierra, cuando fue a Jerusalén a guardar la fiesta, él hizo todo esto. Yeshua guardó Pentecostés. ¿Lo dice la Biblia? Bueno, guardó la fiesta. ¿Sí o no? Entonces tenía que hacer esto. Él tenía que ser escoltado para subir al templo en Pentecostés también. Tenía que subir porque era un varón de Israel y los varones tenían que presentarse. ¿Ok? Dice, los gobernadores, prefectos y tesoreros salían entonces a su encuentro, conforme a la dignidad de los que venían. Así salían aquellos. Los artesanos de Jerusalén se levantaban a su paso. Mira, se levantaban al paso. La gente subía a Jerusalén y el pueblo que estaba en Jerusalén se levantaba y les daban el saludo. Hermanos nuestros, habitantes de tal lugar, bienvenidos seáis. Shalom Aleichem. Es que no sé. Porque habían bastantes puestas en Jerusalén. Pero esta es mi opinión. Y yo se suponía que llamar a mi maestro hoy, se me olvidó. Pero te puedo decir donde yo pienso todos se reunían, que se llama la piscina de Siloé. Porque aquí todos entraban por el sur y tenían que subir a Jerusalén. Esa es la piscina de Siloé, donde todos se encontraban y podían hacer inmersión allí. Ahí ocurrió un milagro, ¿sí o no? Ok, entonces esta es la foto de la piscina hoy día. Esa foto la tomé yo. Ok, en Shiloah, ¿sí? Cuando entraban a la piscina del Siloé, ahí entraban vestidos. No, como que te haciendo muchas preguntas ya. No, honestamente no sé, porque no, es que habían lugares para vestirse, lugares específicos, no estamos seguros. Una de las cosas que está ocurriendo ahora mismo en Israel es tratando de figurar por esas mismas preguntas. Esa es muy buena pregunta, porque había mikve en otros lugares en el templo. Pero aquí había una piscina, entonces los mismos arqueólogos están figurando si era para tomar nada más o si era para hacer inmersión. Y no están seguros, no tengo la respuesta para usted ahora. Pero es muy buena pregunta porque como usted dijo, estaba abierto. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Es posible, esta es mi opinión y estoy de acuerdo, y eso es muy buena pregunta, de que era para agua.
¿Qué? Exacto, y eso es lo que vamos a subir. Entonces, vamos a seguir leyendo. Capítulo 3. Jeremías, leímos eso. Estamos acá ahora, dice, la flauta marcaba entre ellos el tono hasta que llegaban a la montaña del templo. Quiere decir, ahora el grupo llega a Shiloah, todos tienen que subir. ¿Ok? ¿Recuerdas a Rafi cuando caminamos allá arriba? Bastante alto, ¿verdad, Lisandra? ¿Tú caminaste? Usted también, ¿verdad? Conmigo. Subimos allá del Shiloah. Por el túnel o por la calle, igualito, es bastante largo y así. ¿O esa es la calle que está en el túnel? Ahora está en el túnel, sí. Te lo voy a enseñar, ¿ok? Ahora, mientras vamos aquí. Perdón, ¿la bienvenida se la daban al grupo a la entrada de la ciudad o a la entrada del templo? Yo estoy pensando que era aquí. El lugar específico donde se encontraban. ¿Ok? Porque están subiendo ahora. Entonces la flauta lo está dirigiendo subiendo. Ahora, yo quiero que ustedes imaginen, también acá, a Tito, I need your help, come here. Please. Go ahead, take a seat and start writing up, going up this thing as I'm describing it. ¿Ok? Y los infodats para que le dejo, ¿ok? Entonces, mientras él está subiendo, yo voy a leer. Recuerda, miles de personas se encuentran en el lugar, son escoltados por la escolta real. Go slow, don't move around too much right now. Go slow like that. Entonces dice, hay miles de personas y están subiendo y están escoltados por una flauta. Make sure you hit that info that when you get there. La flauta marcaba entre ellos el tono hasta que llegan a la montaña del templo. Entonces cada cual, incluso el propio rey Agripa, el rey Agripa que vino después de Yeshua, tenía que cargar con el cesto a hombros y llevarlo hasta entrar en el atrio. Cuando llegaba al atrio cantaba a los levitas. Salmo 30. Están viendo, hit the picture. Click the picture. Esa es la carretera en arqueología hoy día. Cuando yo estuve en Israel, estaban, pero no habían abierto al público. Yo espero que ahora cuando vaya en agosto y en noviembre puedo verla y caminar en ella. Yo puse mis pies en ella. Hace 4 años atrás creo, estuve con mi maestro Joseph Good. Subimos por el túnel. En el túnel yo veníamos subiendo y bajaban 2 personas. Eso nunca ocurre. Siempre todo el mundo va subiendo. Eran 2 arqueólogos, estudiantes de arqueología, que venían bajando. Estoy yo, mi maestro Joseph Good, a Radisson y Walter Agosto. Radisson no creo que vino, a Walter Agosto. Y de repente yo vi una puerta, nos encontramos al lado de una puerta. Y yo oigo un ruido arriba y yo digo, eso es arqueología. Y le pregunto, what's going on? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo aquí? No, que encontraron unas cosas nuevas y eso tal. Y ellos se fueron y yo agarré y me metí. Yo me fui. Subimos una escalera y cuando yo llego tenía una carpa encima. ¿Ok? Pero yo sabía, porque ves los escalones que están ahí. Esos escalones ya yo lo había estudiado con mi maestro. Y en la forma que están era uno largo, 2 cortos, uno largo, 2 cortos. Cuando yo llego, esa era exactamente lo que yo llevo estudiando en arqueología por años. Yo puse mis pies en el lugar donde posiblemente, yo estoy seguro, arqueológicamente, todos los discípulos subieron y Yeshua subió. ¿Ok? Es interesante porque lo que me dijeron fue que nosotros éramos los primeros extranjeros, sí, que no éramos judíos, que han tocado allí. Los únicos que estaban en ese lugar hasta ese momento eran los líderes de Israel y los arqueólogos, más nadie. Entonces, el Eterno nos dio a nosotros el privilegio de estar en Israel y poner nuestros pies en un lugar que solamente ciertas personas han puesto sus pies en 2000 años. Es algo impresionante. A mí eso a mí me tocó mucho. Que el Eterno, y después yo llevaba la foto y yo conozco unos rabinos amigos míos en Jerusalén allí. Y yo fui después de comer almuerzo. El Rabbi Moshe, ¿tú has estado aquí? ¿Tú has estado aquí? ¿Tú has ido allá? Me dice, no he podido estar allá. Se me quedó mirando, me dice, ¿tú sabes lo bendecido que esto ha sido? Porque él me conoce de 2004, cuando yo comencé a ir a Israel, Moshe Kapinski, que es muy amigo mío. Y de repente cuando él vio eso, dice, a la verdad que el Eterno les ha dado favor. Un rabino ortodoxo dice eso, dice, el Eterno les ha dado favor, porque lo están haciendo bien. Y él mismo me dijo a mí hace como 6 años atrás, te estoy siguiendo, y aquí te están siguiendo. ¿Tú estuviste allí cuando él dijo eso, Yoli? Por eso es que yo tengo que estar al punto con la información.
Porque ya hay personas, por cierto, hubo un rabino ortodoxo que vino al curso de nosotros en inglés del templo, de mi maestro y yo. Un rabino ortodoxo de sobre 30 años aprendiendo de nosotros del templo. Más de mi maestro, pero yo estuve allí enseñando también. Me invitó a su sinagoga a enseñar. Un rabino ortodoxo me invitó a la sinagoga de él a enseñar un Shabbat. Y yo digo, ¿y cómo va a hacer eso? Pero que se encargue él. Eso es un honor. No es para mi gloria, no es para vanagloria, sino que el Eterno creo que está abriendo puertas si hacemos las cosas correctas. ¿Están aprendiendo algo nuevo hoy? Yes. Ok. Que dice, cuando llegaban las miles de personas, iban subiendo por la carretera que están viendo ahí, del primer siglo. Todos, cuando llegaba al atrio, cantaban los levitas: te alzaré, Señor, porque me has alzado y no has permitido que mis enemigos se regocijen por mi casa. Salmo 30, vamos a buscar Salmo 30. Let's keep going up, papi. Hit the info dots. Ahí hay otro, dale la foto. Esa es la carretera de nuevo bajando, eso de norte a sur. Salmo 30. ¿Usted sabe cómo se llama ese salmo? Sí, pero eso es un salmo de entronamiento. La primera palabra es de dedicación, Hanukkah. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en la dedicación de la casa. Hanukkah. Todo un salmo de entronamiento. Quiere decir que cuando todas esas personas, cuando todas esas personas siguen subiendo al templo y llegan a los atrios, los levitas están cantando el Salmo 30. Vamos a leer el Salmo 30. Dice, todos, recuérdate que todos están cantando. Ah, mira la carretera ahí. I was able to put my feet on that. Pude poner mis pies en ese lugar. Espectacular. Caminar en un lugar donde muchos de los creyentes, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Yeshua, todos caminaron. Impresionante. ¿Ah? Sí, subiendo. ¿Ok? Entonces, dice, por favor, cuando leamos el Salmo 30, recuerden, los levitas están cantando, pero el pueblo está respondiendo. ¿Ok? Entonces yo voy a leer el versículo 1, usted el 2, yo el 3 y usted el 4 y así sucesivamente. Te glorificaré, oh Adonai, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Adonai Elohim, a ti clamé y me sanaste. Oh Adonai, hiciste subir mi alma del Sheol. Están en lo más profundo de Jerusalén, recuerda. Están en Shiloah. ¿Ok? Y dice, y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad Adonai vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Ponlo en el micrófono para que te escuchen. Dice, porque en un momento será tu ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Adonai, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Adonai, clamaré y al Señor suplicaré. Piensa en miles de personas, todos clamando a la misma vez, cantando todo a la misma vez con los levitas. A ti, oh Adonai, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Adonai, y ten misericordia de mí. Adonai, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Miles de personas cantando el Salmo. Llega el día de Pentecostés y la gente no tiene la menor idea de lo que se hacía en el templo. Todo es liberación, dedicación a Dios. El pueblo está dedicándose y su ofrenda al Eterno en la casa del rey. Cuando alguien me dice yo soy pentecostal, esa es una pregunta que yo le hago. No lo estoy juzgando. Quiero retarte de una forma educativa. Pero no me digas a mí que tú crees en algo que no tienes la menor idea. El día, dónde, cómo y cuándo se hizo. Porque no es justo. Porque el Mesías, si estuviera alrededor de nosotros. Pero ¿y por qué tú no sabes eso? Si yo guardé ese día, yo canté ese salmo. Yeshua cantó ese salmo cuando estaba en el templo. Él tuvo que subir con los escoltas. Imagínate que la gente no sabía que están escoltando al Hijo del Dios viviente. Imagínate el placer del Hijo.
se va subiendo y el pueblo entero por fin está adorando al Padre como el Padre se merece ser adorado. ¿Por qué nosotros no aprendemos a hacer lo mismo en la fiesta que el Eterno ha escogido? ¿Por qué tenemos que hacer todo de acuerdo a como nosotros queremos hacerlo y no seguimos una liturgia como se hacía en el templo? El templo no está vigente hoy día, pero las oraciones, ¿cuántos versículos he citado? Es que no queremos ser como los judíos. ¿Dónde estamos? Robinsons. Seguimos, voy a leer acá. Dice, los pichones que se llevaban en los cestos eran destinados al holocausto. Todo lo que se llevaban en sus manos lo entregaban a los sacerdotes. Las primicias que llevaban en las manos se los daban a los sacerdotes. ¿Ok? Estamos entrando por el sur oeste. Y ahora vamos caminando hacia el noroeste. Perdón. Sí, el noroeste. Sigue, Tito. Entra por la puerta de la izquierda que está ahí. Mientras todavía se tenía el cesto sobre los hombros, se hacía la recitación. Comunicó hoy ante el Señor tu Dios. Antes, hasta el día de la sección. Dice el rabino Yehudá. En otras palabras, están citando Deuteronomio 26:3 a 26:5. ¿Okay? Hasta un arameo errante era mi padre. Cuando llegaba al arameo, a un arameo errante era mi padre, bajaba la cesta de los hombros y lo cogía por los lados, lo agarraba por los lados. El sacerdote colocaba en su mano debajo de él. Vamos a entrar al templo, papi. Estamos entrando por el oeste, por el sur, al área de las mujeres, y vamos a ir a la izquierda, subiendo. Ahí era donde estaban los levitas cantando el Salmo 30, en esos escalones. Son los salmos de graduales. Se cantaba en Salmo 120 al 134, y en el día de Pentecostés se cantaban los salmos Halel, Salmo 113 al 118. Esos se cantan en Pascua, se canta en Pentecostés y se canta también en Sukkot. Cuando guardemos las fiestas tenemos que citar esos salmos, porque es el protocolo del templo. ¿Ok? Seguimos. Entra ahora, porfa. And just stop right there. ¿Ok? Dice, entonces se hace, puede leer el versículo 3 del capítulo 26, hermanas, de Deuteronomio, al 5. Tengo las canastas, todo el mundo tiene su canasta. Cuando ellos van entrando, van citando este versículo. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Adonai tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Adonai tu Elohim. Entonces hablarás y dirás delante de Adonai tu Elohim: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Amén. El sacerdote colocaba en su mano debajo de él, lo mecía ritualmente, la canasta, la mecía, esta forma, ¿ok? Y después, ¿dónde estaba yo? Perdí. Y recitaba desde un arameo errante de mi padre para terminar la sección, lo colocaba luego al lado del altar. Vete al lado del altar, papá. Y hacía una postración y salía. O sea, el sacerdote lo tenía que hacer. No el israelita, porque no podía... No, al lado del altar, papito. Sí, right there. Just to the north, keep going to the right. Ahí derecho. Pero ahí. Lo ponía cerca del altar. Hacía una postración y se retiraba. Era el sacerdote, no el israelita. Ya lo presentó. ¿Ok? Dice, antiguamente todo aquel que sabía leer hacía la recitación, y el que no sabía leer era recitada para no avergonzarlo. ¿Ok? Pero algunos se abstenían de traer las primicias por esa causa, porque no sabían leer. ¿Ok? Entonces le ayudaban. De ahí que se dispusiera que fuera recitada tanto a los que sabían leer como a los que no sabían leer. Los ricos también traían sus primicias en cestos de plata y oro, o recubiertos de plata y oro. ¿Okay? Los pobres las traían en cestos hechos de ramas
peladas de sauce, los cestos de los pobres y las primicias eran entregados a los sacerdotes igualitos. Rabino Simeón Ben Nanos dice, se coronan todas las primicias, además de las 7 especias. Rabino Akiva dice, solo se coronan las especias de las 7, las primicias de las 7 especias. Rabino Simeón afirma, hay 3 categorías en relación con las primicias. Las primicias, el suplemento de las primicias y la coronación de las primicias. Quiere decir que había un protocolo cómo lo hacían. ¿Ok? Se hacía de una forma específica. El suplemento de las primicias debe ser de la misma especie. La coronación de las primicias debe hacerse con una especie diferente. El suplemento de las primicias ha de ser comido en estado de pureza y está libre de la ley que sujeta a los productos de diezmos dudosos. Que esos son unas leyes específicas. Quiere decir que cuando leemos Hechos capítulo 2, vamos al libro de Hechos capítulo 2, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, le hemos dedicado 45 minutos en ese versículo. Llegó el día de Pentecostés, ¿qué se hacía? Tenían que llegar en sus distritos, se presentaban con la escolta real, subían cantando unos salmos. Estoy seguro que ellos cantaban subiendo. Cantaban el Salmo 30 cuando llegaban al templo, presentaban su canasta, el sacerdote lo ponía en el altar y todo el mundo se regocijaba, porque esa comida ahora era para los sacerdotes y sus familiares, que era la fiesta. Todos los 24 órdenes de sacerdotes, de levitas y de los Mahamad, representantes de las familias, estaban en Jerusalén en ese momento. Estamos hablando de miles y miles de sacerdotes y levitas. La comida era el tributo hacia Dios, las frutas y las ofrendas, pero es para cubrir la necesidad de poder dar comida a las personas que están haciendo el trabajo por nosotros. Por eso que la ofrenda es importante en una donación. No coma de un lugar y después no dé nada. Yo no entiendo. Y voy a retarlos a ustedes con esto. No lleguen el día de Pentecostés con las manos vacías. Y esto no trae $1, toma ahí ya. Porque el Eterno nos da salud, nos da trabajo, nos da todos los beneficios para poder hacerlo. Sí, no podemos traer las primicias hoy día. Por cierto, en el sistema religioso cristiano, en algunas denominaciones, usan el 1 de enero para las primicias. Cuando el 1 de enero es la celebración de Llanos, el Dios de 2 caras, romano. Es una celebración pagana y la gente no lo sabe. El primero del año nosotros es Nisan agrícola y Yom Teruah y Rosh Hashanah para el conteo de lo que es los sabáticos y los jubileos. Entonces le dan primicias el 1 de enero que tiene que ver con Llanos. Y hacen resoluciones. Eso es extremadamente abominable. Eso es abominación. Pero no se reúnen el día de Pentecostés cuando se supone que se traigan las primicias. Están viendo la desconexión. No conocemos el templo, no conocemos el mandamiento. Vamos a llevar una ofrenda, lo mejor. En una iglesia que yo estaba, ellos le pedían a la gente que dieran por lo menos de los 2 cheques que le daban al mes, uno de ellos, imagínate. Y la gente lo daba. Eso nunca yo lo di. Eso no me suena bien a mí. Porque estaba haciéndolo para manipular a la gente. ¿Ok? Porque hay un precedente bíblico. En otra palabra, cuando el pueblo de Israel dio una donación, Tegumá, en Éxodo capítulo 25, 28 creo que es, o 25, cuando hicieron el tabernáculo, que Moisés le dice, no des más dinero, no des más. Nunca vas a ver a un predicador decir, no des más ofrenda. Es verdad. Ok, pues tenemos ministerios, tenemos cuentas, tenemos todo. Ok, pero no es que estoy diciendo que es malo dar, ok, solamente que no es bueno manipular a una persona que dé. Si usted está agradecido porque está comiendo, dé en ese lugar. Ok, el latino tenemos fama. El latino tenemos fama. En serio es triste. Porque usted va a una tienda, no tiene miedo a gastar. Va a un doctor, tiene título doctor, aunque le dé una medicina que lo mate más tarde,
Pero ahí le paga todo. ¿Entiendes? Va un abogado, le da todo. Escucha la palabra de Dios, migajas. Y es triste. Imagínate, a Dios se le daba lo peor o le daba lo mejor. Usted bríndele lo mejor al Eterno. No a mí ni al pastor, porque yo nunca he pedido nada para estar aquí, ¿verdad que no? En el año que estoy aquí, wow, ya va un año. Nunca le he pedido nada a usted, ¿verdad que no? No quiere decir que yo no como. Pero yo creo, honestamente, que si yo hago mi trabajo, mi trabajo es enseñar. Y he traído a otros maestros que le ayuden a enseñar también. Él no te pide tampoco que no se le ocurra. Porque no es nuestra función. Mira, ahí está Evelyn con el Borca. Ella hace. Sabemos nuestra función. Somos leales al Eterno porque queremos honrar al Eterno y traerle lo mejor a ustedes. Si esto es mucha información para algunos de ustedes, está bien, no se preocupen. Vuelva a ver, está grabado. Coma y mastique lo que pueda. Pero hoy hablamos de Hechos capítulo 2. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo, están en el templo. Pero el procedimiento y el protocolo que ocurre todo este evento, lo pasamos por alto y hoy pudimos por lo menos tener una idea de lo que ocurría en el templo en el día de Pentecostés. Quiere decir que todas las personas que estaban allí, que recibieron el Espíritu Santo, todos estaban purificados, todos estaban guardando el mandamiento, todos comían limpio, todos guardaban la ley, todos estaban honrando a Dios y todos estaban trayendo lo mejor para el rey. Y el Eterno dijo, estoy buscando el pueblo y a través de Yeshua ahora las primicias han sido restauradas. Ahora somos las primicias, nosotros somos las primicias de esta humanidad para el Eterno. Eso es lo que dice 1 Corintios. Quiere decir que nosotros tenemos que presentarnos ahora dignos al Rey del Universo de una manera correcta. Amén. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias. Glorificamos tu santo nombre. Estamos agradecidos de que tú nos enseñas, tú nos ayudas, tú nos hablas. Podemos aprender de tu palabra. Podemos entender un poquitico más acerca de los mandamientos, tus estatutos, de tu santa casa, tu templo, en la cual yo estoy tan enamorado de él. Tu trono, mi Rey. Espero, mi Rey, que podamos encontrar gracia siempre ante tu presencia. Esperamos siempre que podamos hacer lo correcto para honrarte, glorificarte, exaltar tu nombre, honrarte, reverenciarte de la manera que tú, nuestro Rey, te mereces ser reverenciado. Ahora se aproxima el día de Pentecostés. Aunque hoy no podemos hacer todo lo que hemos hablado en el día de hoy porque no hay templo, no hay altar, no hay sacerdote. Te damos gracias porque por lo menos podemos conmemorar ese día y reflexionar, reconocer y saber que tú nos has incluido en tu pueblo, que tú nos has hecho partícipes de la bendición de guardar tus mandamientos y que te queremos traer lo mejor. Padre, te damos nuestro corazón, nuestras almas, nuestros cuerpos como una ofrenda, un sacrificio vivo. Que podamos ser dignos de ser llamados a tu reino. Que podamos honrarte de la manera que tú te mereces. Te damos gracias por Yeshua, nuestro Mesías, que a través de él ahora nosotros tenemos acceso de glorificar tu santo nombre y de representarte en esta tierra. Yo espero que podamos ser el reino que tú te mereces y que podamos convertirnos en la imagen tuya para que el mundo vea tu fidelidad, que vean tu capacidad de guardar el juramento y que a través de la bendición que tú nos das a nosotros poder extender la mano de justicia y bondad a las naciones para que tu nombre sea exaltado y tú seas reverenciado, mi Rey, como tú te mereces. En el nombre de Yeshua, amén. A los hermanos en las redes, gracias por estar con nosotros. Un placer. Recuerden, los miércoles en la mañana estamos en metodología. Los miércoles, los mandamientos en cada porción de la Torah. Si a usted le interesa, por favor, escríbanos. ¿A dónde, Tito? Para Telegram. Ok, vamos a poner un anuncio en Facebook. wisdomentora.com, allí va a haber un link para que pueda entrar a Telegram. Info @wisdomentora.com. Pueden entrar los miércoles, estudiar conmigo en las mañanas y en la noche a las 7:30 aquí en Roca Eterna. Estamos cubriendo la porción de diferentes formas. Hoy hablamos de los mandamientos y las fiestas en Levítico 23
y hoy cubrimos parte de la fiesta y el protocolo del templo. El sábado no tengo idea con lo que voy a presentar, pero haremos algo. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde a todos. Shalom. Amén.